Hola, bienvenidos a la lección 2 de Creciendo en Cristo, titulada Identidad Adventista. Continuamos con nuestra caminata de crecimiento espiritual y juntos preparando nuestra vida para el pronto encuentro con Jesús. Esta semana hemos estudiado acerca de la identidad adventista y hemos conocido un poco más acerca de la historia que nos caracteriza. Como adventistas del séptimo día, predicamos la segunda venida de Jesús. Tenemos una identidad, tenemos una herencia, tenemos una historia que nos permite poder cada día proclamar que Jesús viene muy pronto. Esta historia está en nuestro nombre. Adventistas, esperamos el pronto regreso de Jesús. Durante mucho tiempo hemos predicado que Jesús se acerca, que su venida llega en el momento que menos esperemos. Los adventistas del séptimo día entienden que forman parte de un movimiento misionero que tiene que anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Fuimos llamados a proclamar a cada persona de manera imperativa que Jesús viene pronto a este mundo. La palabra de Dios dice que el Evangelio que nosotros tenemos tiene que ser predicado a todas las naciones. Cuando nosotros revisamos el libro de Mateo capítulo 24, versículo 14, la palabra de Dios dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este Evangelio es el Evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7, o lo que nosotros conocemos como el mensaje del primer ángel. Juan vio a un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque la hora de su juicio había llegado. Ese Evangelio es que Jesús resucitó. Ese Evangelio representa nuestra herencia de que Cristo viene muy pronto por cada uno de nosotros. Este Evangelio fue alterado y mutilado durante la historia. Este Evangelio fue trastocado producto de la obra de Satanás. Jesús mismo dijo que si no se predicaba la ley y el testimonio era porque no le había amanecido. Y hay dos características especiales en el mensaje adventista. Predicamos que Jesús viene muy pronto, guardamos los mandamientos de Dios y vivimos la vida de Jesús. Aunque entendamos que Dios tiene hijos en todas las iglesias, sabemos que no todas las iglesias tienen la verdad y nosotros como iglesia estamos comprometidos con la verdad, porque Jesús es la verdad y Dios ha levantado un movimiento para estos últimos tiempos para predicar su palabra en todo momento y lugar. Hubo un gran despertar del estudio de las profecías durante el siglo XIX. Este despertar del estudio de la Biblia fue pronosticado por Daniel con mucho tiempo de anticipación, y podemos revisar esta referencia bíblica en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 4, donde dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Algo nuevo estaba por acontecer en el mundo al concluir la profecía de los 1260 años predicha en Apocalipsis 12. Tú puedes estudiar esta profecía y fortalecer tu crecimiento espiritual estudiando algunos libros adventistas que te ayudarán a poder entender mejor el mensaje de las profecías bíblicas. La iglesia sufrió mucho durante la Edad Media. Esta profecía terminó en el año 1798 e inició en el año 538. Fueron años de persecución, pero Dios cuidó a su iglesia y bendijo a la iglesia. Después de estas fechas, hubo un gran despertar en varias partes del mundo en relación al mensaje del pronto regreso de Jesús. Cristianos de varias denominaciones se unieron para poder estudiar la palabra de Dios y presentar que Jesús volvería a este mundo y su regreso era inminente. ¿Qué decir de Johann Petri en Alemania, o de Manuel Acunza en Chile, o de otros expositores de la palabra de Dios muy conocidos en Europa que predicaron durante las mismas fechas, como Joseph Wolf o Edward Irving? Uno de los expositores más conocidos en los Estados Unidos de Norteamérica fue William Miller. Él comenzó a estudiar las profecías de Daniel capítulo 8, versículo 14, y llegó a la conclusión de que Jesús
vendría a este mundo porque se estaba cumpliendo los 2300 años de la purificación del santuario. Él había entendido que el santuario era esta tierra y esta tierra tenía que ser purificada, y para él esa purificación consistía en el juicio de Dios en este mundo, consistía en la venida y el regreso de Jesús para todos aquellos que lo esperaban. Muchas personas de otras denominaciones se unieron con él y así llegaron a la conclusión de que Jesús estaba viniendo en 1843, y después, reajustando los cálculos, llegaron a la conclusión de que Jesús vendría un 22 de octubre de 1844. Jesús no vino y a ese evento le llamamos el Gran Chasco. A pesar de que ellos no tuvieron sus expectativas cumplidas por el mensaje que predicaba, ellos comenzaron a estudiar el por qué Jesús no vino en esa fecha. Y esto despertó el estudio de la Biblia por la existencia del santuario celestial, y esto despertó el conocimiento sobre la ley de Dios, la cual hizo que brille el cuarto mandamiento, el día sábado. Ahora nacía un nuevo pueblo, el pueblo de los adventistas del séptimo día. Surgió entonces un pequeño número de adventistas guardadores del sábado, del cual venimos nosotros y traemos su herencia hasta este tiempo. La doctrina del santuario nos distingue de otras confesiones religiosas. Somos la única iglesia que predica acerca de la existencia de un santuario en el cielo. Sabemos de que Dios mandó a construir un santuario en esta tierra. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 25, versículo 8, la palabra de Dios dice: «Y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Antes de la existencia de este santuario, los primeros patriarcas ya ofrecían sacrificios de animales, de corderos. Esto representaba lo que Jesús haría más adelante por el ser humano: pagar la deuda del hombre. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos recibieron indicaciones de Dios para poder construir un edificio que tenía el propósito de ayudar que ellos puedan entender el plan de salvación. Habían sido liberados de la esclavitud de Egipto y ahora debían de entender de que Dios los amaba mucho y que Él vendría a libertarlos finalmente de la esclavitud y del reino de muerte instituido por la herencia pecaminosa. Este era un símbolo también de Cristo, como mencioné. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estas palabras fueron registradas por Juan el Bautista en el momento del bautismo de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan el Bautista miró a Jesús y dijo: «Este es el Cordero de Dios, aquel que nos salvará, aquel que expía al mundo de sus pecados». El libro de Hebreos nos ayuda a que nosotros podamos comprender la teología del santuario, dado que Hebreos está lleno de referencias que nos permiten entender de que Jesús es nuestro sumo sacerdote y ministra en un edificio no hecho de manos humanas, en un santuario celestial. Acompáñame con la lectura en el libro de Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 5. Voy a tratar de resumir este pasaje, pero tú puedes leerlo en casa. La palabra de Dios dice así: «Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales». En este santuario, que dice que no fue hecho de manos humanas, en este santuario donde nuestro Maestro, nuestro Salvador, ocupa el lugar de sacerdote, de intermediario y de intercesor, en este lugar Jesús está orando por ti. Jesús saldrá pronto de ese lugar, dirá: «Consumado es». Y en este santuario debía de ocurrir un juicio investigador que para nosotros como adventistas comenzó en 1844. Como dijimos, el evento que Miller estudió en las profecías de la Biblia describían el cambio de ocupación de Jesús como sacerdote a sumo sacerdote, el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Y de esta manera Jesús entraría en su última fase de salvación por cada uno de nosotros. Pronto Jesús saldrá de este santuario. Jesús viene a este mundo y quiere que tú y yo nos preparemos porque Él está orando por nuestra salvación.
La hermana Elena de White, en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 542 y 543, hablando acerca de la existencia del santuario en el cielo, dice lo siguiente: el santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación, como lo fue su muerte en la cruz. Es maravilloso saber de que hay alguien que está orando por nosotros, y es maravilloso saber que pronto Jesús saldrá del lugar santísimo y vendrá por ti y por mí para llevarnos al lugar preparado desde la fundación del mundo. Llevamos el séptimo día identificado en nuestro nombre, y hablar del día sábado nos diferencia de las otras denominaciones y nos distingue en los escenarios religiosos y sociales. Creemos que el sábado es un día especial dado por Dios para fortalecer la vida espiritual. Este también es una señal de Dios y su pueblo. La palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, en el versículo 20, dice que el sábado fue dado para ser una marca entre nosotros y Dios, entre Dios y su pueblo. En Génesis encontramos las raíces profundas del día sábado. El sábado fue una de las primeras instituciones que Dios diseñó en favor del ser humano. Dios descansa de su obra redentora, santifica el día sábado y bendice el día sábado, diferenciándolo de los demás días. Santificar quiere decir apartar algo de lo secular y de lo común, exclusivo para Dios. Cuando revisamos los mandamientos en Éxodo 20 y observamos el cuarto mandamiento, vamos a notar que este mandamiento nos hace recordar que venimos de las manos de un Dios creador, por lo tanto debemos de agradecer a Dios descansando el sábado. No obstante, en Apocalipsis capítulo 14, en los versículos 6 al 7, mensaje del primer ángel, se nos da una invitación a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Quiere decir que las buenas nuevas del Evangelio no solamente se limitan a hablar que Cristo Jesús resucitó y vendrá por nosotros, sino también el mensaje del primer ángel tiene que ver con la restauración del día sábado. Es por eso que como adventistas nosotros predicamos que el sábado es el sello de Dios para su pueblo. El día sábado es un día muy especial y ese día deberías de dejar todo listo para que no tengas quehaceres o conversaciones seculares que pueden apartar tu mente de Cristo. En ese día tú puedes preparar una comida sencilla, pero agradable para disfrutar con la familia. Ese es el día en donde tú tienes que prepararte desde la puesta del sol del viernes para poder agradecer a Dios por el día santo que Él te permite pasar, porque de tarde a tarde guardaréis el día del Señor. Es un día para ir a la iglesia, un día para hacer obra misionera y un día para que juntos podamos fortalecer la vida espiritual. El sábado fue dado por causa del hombre y Dios tenía un plan para nosotros. Cuando guardamos el día sábado, recargamos nuestras energías espirituales y emocionales y podemos vivir una vida con Cristo que se ve reflejada en los demás días de la semana. Una de las mayores mentiras que predicó Satanás durante la historia es que hay vida más allá de la muerte. Esta mentira comenzó en el Edén, cuando Satanás le dice a Eva que ella no iba a morir, sino que sería igual a Dios. Satanás predicó que uno podía vivir lejos de Dios o dudando de Dios o desobedeciendo a Dios y tener vida más allá de la muerte. La mayor mentira que haya sido contada es la creencia o doctrina de la inmortalidad del alma, como muchas iglesias predican hoy en día. Este engaño trajo terribles consecuencias a la humanidad y tiende a apartarnos de Dios y hacernos creer que por más que seamos malos, seguiremos viviendo en algún lugar o en algún otro plano o en alguna otra dimensión. Según la Biblia, el alma es la persona misma. Algunas versiones de Biblia traducen la expresión hebrea nefesh como persona o alma viviente. No estamos hablando de un ser separado del cuerpo, estamos hablando de que el alma es la persona y cada ser humano es un alma. Tú eres un alma viviente, eres una persona. Y en la teología bíblica ese es el significado que nosotros deberíamos de comprender y no tergiversar el concepto de alma. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Jacob fue a Egipto con 70 almas, sus hijos, sus nietos y agregados.
Esta referencia tú la puedes encontrar en Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 22. Cuando Dios creó al ser humano, dice que el ser humano llegó a ser un alma viviente, un nefesh, una persona. ¿Y qué decir de que el alma muere? El alma en algún momento, la persona en algún momento va a tener que morir, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que todas las personas, todas las almas son de Él. No debemos de confundir el concepto de alma con la palabra también espíritu, que son palabras diferentes dentro del contexto hebreo. En el contexto hebreo, la palabra que se utiliza para espíritu es la palabra ruá, que en algunos casos es utilizada también como aliento de vida. Eso es apenas el principio que nos mantiene vivos, así como a los animales. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 19, la palabra de Dios dice: un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. ¿Te das cuenta? El espíritu tiene que ver con el don de la vida. Dios nos da la vida para que podamos vivirla de acuerdo a los lineamientos y poder mostrar obediencia a los principios divinos. El apóstol Pablo presenta que hay esperanza para la muerte. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como otros que no tienen esperanza. Pablo defendía la resurrección de Cristo y la idea de una resurrección general. Esta referencia tú la puedes encontrar en el libro de 1 Corintios en el capítulo 15, en los versículos 2 al 13, donde dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. La palabra de Dios presenta: creéis en los profetas y seréis prosperados. El don de profecía es un elemento importante en la teología adventista. La palabra de Dios también en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, en el versículo 18, dice: sin visión profética el pueblo perecerá. En la Biblia, Dios llama repetidamente a su pueblo al arrepentimiento. Y este proceso fue dado por Dios a través de las exhortaciones de los profetas y de los mensajes de esperanza que ellos proclamaban a su pueblo. Dios utilizó a los profetas para comunicar sus mensajes. Y este mensaje profético no era ajeno al gran despertar adventista, a la iglesia profética a la cual nosotros pertenecemos. Por ejemplo, ¿qué don debería manifestarse en el pueblo remanente para este tiempo final? Cuando nosotros revisamos el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, se presenta que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entendemos que el dragón persiguió a la iglesia por 1260 años y después de 1798, Dios levantaría un pueblo con estas características: guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, la palabra de Dios dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por lo tanto, en el pueblo remanente tendría que desarrollarse el espíritu de profecía, el cual se dio en la persona de la hermana Elena de White. No veneramos a Elena de White, pero entendemos que su aporte y sus escritos son de vital importancia para que nosotros podamos fortalecer nuestro estudio de la Biblia. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero profeta? ¿Por qué creemos que Elena de White cumplió con esas marcas? A mí me gustaría mencionar algunas características importantes. Por ejemplo, los escritores bíblicos debían de estar en conformidad con las Sagradas Escrituras. Si no dijere conforme a la ley y al testimonio, era porque no le había amanecido. Y el mensaje de la hermana Elena de White siempre fue un mensaje bíblico. Ella no agrega nada a la Biblia, ni quita nada de la Biblia, más bien nos permite fortalecer nuestro estudio de la palabra de Dios. Elena de White manifestó buenos frutos en su vida personal, tuvo una vida sencilla y de ayuda al prójimo. Ella defendía la divinidad de Cristo, y hablando acerca de la divinidad de Cristo, debemos de comprender lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4,
en los versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y vuelvo a repetir, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced al Espíritu de Dios, porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y Elena de White admitía la divinidad de Jesús. Esto de alguna manera ayudaba a que ella pueda tener un mensaje real para nosotros que debía de ser bien aceptado. Ella recibió más de 2000 visiones y sueños durante su ministerio de más de 70 años. Y Elena de White también hizo predicaciones y predicciones sorprendentes sobre la ascensión de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre el crecimiento del papado como religión mundial y el aumento del espiritismo en los últimos tiempos. Sus predicciones se cumplieron y entendemos que su aporte para la iglesia permitió que la iglesia pueda tener un gran despertar espiritual para preparar este terreno para el pronto regreso de Jesús. Debemos de valorar nuestra herencia adventista. Somos parte de un pueblo que tiene historia y un mensaje diferente para este tiempo. Usted se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y solamente cuando usted entienda cuál es el mensaje y la responsabilidad que Dios le ha dado, compartirá las bellas joyas y perlas del mensaje que usted ya adoptó. Solamente cuando entendamos nuestra identidad bíblica, nuestra herencia histórica y los valiosos mensajes que nos fueron confiados, entonces perseveraremos y proclamaremos al mundo el mensaje de salvación. Una de las más bellas características en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que personas con diferentes ideas y personalidades y de diversas religiones se unieron y cooperaron para poder estudiar la Biblia juntos con mucha oración, y mediante la oración y la dirección del Espíritu Santo, ellos tuvieron el valor para poder orar, estudiar y predicar y llegar a ser un movimiento profético levantado por el Señor en este tiempo, con verdades diferentes que nos distinguen de otras denominaciones. Por ejemplo, hemos hablado del ministerio profético de Cristo en el santuario, la creencia sobre el estado del ser humano en la muerte y cómo Jesús vendrá a levantarnos de la muerte. O qué decir también de que Dios comunicó sus mensajes a través de la persona de la señora Elena de White. Usted tiene mucho que compartir. Usted ha sido llamado a estudiar la palabra de Dios, pero también a tener cuidado de los vientos de mala doctrina que presenta el apóstol Pablo. Mensajes que pueden ser agitadores o desequilibrados y lo pueden llevar por un camino inadecuado de la comprensión de las creencias bíblicas. Yo quiero invitarlo a fortalecer su estudio de la Biblia mediante la lección Creciendo en Cristo, pero también a estudiar la lección de escuela sabática y estudiar también algunos libros adventistas que lo ayudarán a comprender mejor las profecías de la Biblia, o qué decir de libros que nos permiten conocer un poco más el desarrollo organizacional en la Iglesia Adventista y también nuestra historia. Allí donde está, quiero invitarlo a hacer una oración y orar para que pueda seguir creciendo en Cristo y fortaleciendo su fe en el Señor. Acompáñame a orar. Gracias, Padre, porque nos amas, porque nos conduces y nos permites conocer más acerca de nuestra historia y de cómo tu palabra se cumplió en el movimiento adventista del Séptimo Día. Permite, Señor, que podamos seguirnos preparando y que el mensaje que hemos adoptado pueda ser proclamado y compartido con la gente de nuestro entorno. Sabemos que tú vienes muy pronto y queremos estar listos para ese momento. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos en la próxima lección Creciendo en Cristo. Amén.